Tenemos 7 líneas de propuesta. La primera es qué vamos a hacer con la salud pública, con ese componente, digamos, integrador de cualquier sistema de salud. Pues aquí son unas ideas, fuerzas básicas. Una en especial es hacer efectiva la ley estatutaria en salud. Nuestro país pues trasegó durante mucho tiempo en el ámbito de la conexividad entre el derecho a la salud y el derecho a la vida, pero por fin la jurisprudencia y la ley estatutaria en especial plantean que la salud es un derecho humano fundamental que se debe garantizar de manera universal y de manera directa. Entonces aquí lo que son las políticas públicas sobre los determinantes sociales que inciden en el bienestar de la población pues deben hacer parte del goce efectivo del derecho, recuperar la dimensión de la función rectora a nivel nacional y en especial a nivel territorial, fomentar mesas de análisis situacional lideradas por la autoridad sanitaria y que ojalá podamos tomar decisiones con información basadas en tiempo real, generar también incentivos hacia que los otros sectores del desarrollo social y económico de nuestros territorios puedan trabajar conjuntamente con el sector salud, formar a las entidades territoriales de manera permanente en la generación de la información, de los datos, pero en especial del análisis de la situación en salud en cada territorio para que desde ahí podamos concertar con todos los actores, en especial con el sector salud, pues la organización de una oferta adecuada. Esa vigilancia de la salud pública a nivel local y a nivel nacional. Necesitamos nuevas fuentes de financiación para generar modelos regionalizados de salud pública y necesitamos que de una vez por todas se implemente el Plan Nacional de Salud Rural, uno de los puntos del acuerdo de paz, que es una tarea pendiente. Hay un proyecto de resolución desde agosto, septiembre del año pasado para firmar, hay un proyecto de ley en el Congreso, pero esto no arranca y esto sí nos ayudaría de manera eficaz a poder mejorar, sobre todo a dar más equidad y más igualdad de trato a las poblaciones, en especial al área rural y rural dispersa. Incluir también las voces ciudadanas en la formulación de los planes territoriales de salud pública y redimensionar las transferencias que se hacen a los territorios. Tenemos una ley, la ley 715 del 2001, que es producto de un acto legislativo de por allá del 98, que cambió la fórmula de cómo el Estado a nivel central distribuye los recursos que recogemos entre todos para salud, educación y otros sectores. Estamos, digamos, ya agotados con esa fórmula, hay que redimensionar esa fórmula para poder transferir más recursos a los territorios y que se fortalezca en especial el sector salud. Una segunda línea tiene que ver con la rectoría y la gobernanza del sistema. Aquí recordamos aspectos teóricos de lo que tiene que ser la autoridad sanitaria, que debe conducir el sistema de salud, no confrontarse con él como nos ha ocurrido en algunos gobiernos anteriores. Se debe modular la financiación, las fuentes y los usos para poder hacer efectivo el derecho fundamental a la salud, que los recursos no se pierdan a otros fines, mejorar la vigilancia del aseguramiento y esto tiene que ver con la garantía del acceso a nivel universal y en todo el territorio nacional. Igualmente se debe armonizar la provisión de servicios y para esto se plantea cómo poder pasar de la competencia a la cooperación entre los diferentes actores del sistema, ejercer una adecuada regulación, una adecuada normatividad para poder hacer efectivo esto, y una tarea pendiente, siempre pendiente, que es la ejecución de las funciones esenciales de la salud pública que recientemente han sido renovadas por la Organización Panamericana de la Salud. Ahí entonces la guía debe seguir siendo la ley estatutaria. Planteamos que para mejorar esta gobernanza es necesario recuperar un Consejo Nacional de Salud como un órgano de concertación de políticas del sistema, que a nivel territorial se deben fortalecer los consejos territoriales como unas instancias del ámbito nacional y departamental. Las direcciones territoriales de salud deben coordinar en el territorio la conformación de las redes integradas de servicios, retomando lo que plantea
la Constitución Política, la Ley Estatutaria y la misma Ley 1438. Necesitamos organizar un sistema integrado de inspección, vigilancia y control con presencia efectiva, desconcentrada y con autonomía a nivel territorial. En la parte de financiación, entendemos la sostenibilidad financiera del sistema como el equilibrio entre la suficiencia de los recursos financieros para el cuidado de la salud y su aplicación para responder eficientemente y con calidad a las necesidades en salud de la población. La sostenibilidad financiera es un instrumento, es una herramienta, no es una finalidad del sistema. Se debe propiciar mayor eficiencia en el gasto. Se proponen hacer compras a escala, compras centralizadas, continuar con el desarrollo de un modelo enfocado en la promoción, en la prevención y la gestión de riesgo. Y implementar una política que haga crecer de manera paulatina los recursos destinados a la salud pública provenientes del sistema general de participaciones. En el aseguramiento social en salud, nuestra cuarta línea, planteamos una definición básica. Proponemos tener un seguro nacional descentralizado. Y esto es la garantía que brinda el Estado para materializar el cuidado integral en salud de toda la población, ordenando fuentes de financiamiento, agrupando recursos financieros del sistema de salud de forma solidaria con criterios de equidad, con un sistema de gestión de riesgos financieros y de salud dirigido y controlado por el Estado. Incluye entonces la integración y la coordinación de actividades que faciliten el proceso de prestación de servicios de salud, incorporando compromisos de gestión y también incorporando formas de pago globales, garantizando la oferta pública de servicios de salud que facilite el acceso de manera universal donde sea necesario, cubrir la prestación de servicios en todo el territorio. El Estado debe liderar la planificación y la acción intersectorial para modificar los determinantes en salud. Las entidades crearíamos, y la propuesta es crear unas entidades descentralizadas de seguridad social en salud de carácter departamental. Hay una discusión sobre si ampliar el territorio, hay una ley recientemente aprobada que pudiera contribuir a esa iniciativa. Replantear las transferencias y transformar la actual figura de empresa promotora de salud, una figura que ha sido muy cuestionada por diferentes investigaciones. Hay muchas evidencias desde el pilfarro de recursos, desde el gremio administrativo y desde el envío de recursos hacia otros fines. Pensamos que es hora de darnos a la tarea de pensar una figura distinta. Departamentos y distritos deben cumplir con facilitar el acceso. Una de las figuras puede ser la adscripción para poder garantizar. Y necesitamos en la prestación de servicios ponernos a tono con los mandatos que plantea la Organización Mundial de la Salud, y es como fomentamos servicios integrados, centrados en las personas, donde identificamos las necesidades de las personas, en la comunidad, en el territorio, pero de la mano de los otros sectores del desarrollo identificamos esos determinantes para poder ejercer un debido control y con redes resolutivas que nos ayuden a garantizar ese cuidado integral con una amplia participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. Y así sí pudiéramos hablar de que no solamente tenemos un aseguramiento con un alto porcentaje, sino que tenemos también la garantía del goce efectivo del derecho. Para ello, la Organización Panamericana de la Salud ha hecho esfuerzos en definir cómo sería una organización de servicios donde pasemos de la competencia a la cooperación. Estos postulados están en la Ley 1438, pero desafortunadamente no se han reglamentado de manera afirmativa. Las entidades territoriales deberán conformar equipos técnicos regionales que apoyen a los diferentes microterritorios, a las diferentes subregiones en todos los departamentos. Necesitamos también implementar un modelo de atención de aplicación nacional bajo la estrategia del cuidado integral en salud, de la atención primaria en salud. Y necesitamos que las familias, las personas tengan una adscripción y creen un vínculo con los equipos básicos de salud, una piedra angular del modelo. Cambiar el modelo de empresa social del Estado, que hoy está atrapado en la lógica del mercado, por el de hospital público descentralizado en red, que su financiación no dependa de la venta de servicios. Para ello necesitamos una política pública de fortalecimiento
de la red pública hospitalaria del país, pero también necesitamos reformar el sistema obligatorio de garantía de la calidad, que nos impone muchas barreras para poder hacer los servicios más resolutivos. Y todo esto lo conjuga todo el modelo de redes integradas de servicios de salud, que como les digo, está en la ley 1438 desde los artículos 60 al 64. Y tendríamos entonces un modelo de atención cuyo objeto sea lograr que cada persona y su familia tenga un equipo básico y un lugar cercano a su residencia que le permita sentirse protegido y acompañado durante todo el proceso de salud e enfermedad, y con unos mecanismos de derivación hacia servicios más complejos, más resolutivos. Entonces haríamos énfasis en un sistema, en un modelo de atención centrado en la persona, más promocional y preventivo, con enfoque familiar y comunitario, más integral, más ambulatorio, y obviamente haciendo gestión en las personas. Esta es una diapositiva que nos propone el doctor Ricardo Fábregas de cuáles son esos ámbitos de abordaje. En talento humano tenemos muchas tareas pendientes. Una de ellas es hacer una distribución adecuada del talento humano en salud de acuerdo a las necesidades de la población. Entonces aquí tenemos una premisa, y es que los recursos deben seguir las necesidades, no seguir el ánimo de lucro o la rentabilidad financiera, las necesidades. Si nos ponemos de acuerdo en eso, entre todos ya vamos ganando el partido. Desarrollar una política integral del talento humano, donde debemos tener la información que permita garantizar la suficiencia, la disponibilidad, la idoneidad y manejar los recursos de manera eficiente. Para ello, un sistema de información que le permita a la autoridad sanitaria conocer las diferentes dinámicas a nivel territorial y nacional de qué pasa con el talento humano en salud, articular los sectores de educación y salud, en especial los ministerios, y de ahí para abajo, para poder adecuar la oferta de talento humano a las necesidades en los territorios. Proponemos también un primer buen empleo con el servicio social obligatorio, donde se garantice la vinculación directa, una capacitación continua y un pago oportuno. Conformar equipos básicos con un plan de formación para sus integrantes que incluya los agentes comunitarios en esos equipos básicos. Igualmente planteamos generar incentivos para la permanencia de los profesionales en los territorios, en especial en los primeros niveles, y exhortar a las universidades para que formen el talento humano con condiciones de idoneidad. Reformar los currículos en las profesiones de la salud y administrativas, sociales y humanas, que adecúen al modelo de atención basado en el primary health care, en la atención primaria en salud, y mejorando la capacidad resolutiva. También proponemos generar incentivos para formar especialistas y que vean atractivo retornar a las regiones rurales y rurales diversas. Finalmente, en tecnologías en salud, pues planteamos que estas deben ser accesibles, disponibles, costo efectivas, aceptables y de calidad para garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. Necesitamos también implementar modelos de investigación en perspectiva del desarrollo humano integral que tengan en consideración el saber de las comunidades, y evaluar y hacer un seguimiento social permanente a la política farmacéutica nacional, que parece estar postrada por allá y solamente confinada hacia un público tecnócrata a nivel central. Fortalecer la soberanía en relación con su política de adquisición y compra y distribución de las tecnologías en salud, y crear instrumentos para la regulación y el control de precios desde la perspectiva de la salud como un derecho humano fundamental, teniendo siempre presente el principio pro homine, siempre lo que mejor satisfaga el derecho a la salud para los colombianos. Bueno, esos son un resumen así sucinto de los consensos que los encuentran en nuestra página web, y estarán dispuestos para el análisis y el debate. Doctor Guerrero. Doy la palabra al doctor Jaime Urrego para que pueda hacer uso de su pensamiento y de la campaña en el sentido de mirar qué piensa sobre los consensos y cuáles son los elementos que aporta, digamos, a este debate que se está planteando en este momento. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Un saludo especial a la Mesa Antioquia, al doctor Luis Alberto Martínez, al doctor Juan Eduardo Guerrero, a las demás colegas y colegas que nos acompañan, a la audiencia y por supuesto a los colegas en el debate.
la doctora Luz María y el doctor Morales. Muchas gracias por la invitación. Trataré de seguir el orden de las preguntas que ustedes nos han hecho. En primer lugar, ¿cuál es nuestra apreciación global? Ahí tendría que decir que la propuesta de Gustavo Petro y Francia Márquez no en vano se denomina pacto histórico. Es un pacto histórico que es un acumulado de décadas de lucha por la paz, la justicia social y la garantía de los derechos fundamentales en el país, y que se materializa en los últimos año y medio, 2 años, en una apuesta de que todas las agendas, las propuestas de cambio que ha habido en el país se puedan consolidar y puedan materializarse. Porque es que aquí, digamos, pensamos que los sectores, las organizaciones, las instituciones, la academia han venido dando un debate a nuestro sistema de salud desde el mismo momento que se reformó en la Ley 100 del 93, y que, digamos, son inmensos los aportes desde la academia, la ciencia, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil en su conjunto, que han manifestado no solamente reparos, sino propuestas. Entonces, ¿cómo conecta esto aquí? Conecta en que un pacto histórico no se puede hacer imponiendo, sino la construcción para transformación, como lo llaman ustedes, transformaciones del sistema de salud, tienen que partir de los diálogos democráticos con toda la sociedad. Entonces, ahí viene una primera, digamos, gran coincidencia. Esta es la segunda vez que estamos invitados a escuchar las propuestas de amplios sectores informados que han construido propuestas en el país. El primero fue convocado por la Academia Nacional de Medicina y 6 gremios muy importantes de la salud en Colombia, 14 puntos, y este es el segundo, en donde nos presentan, digamos, de manera resumida 7. Ha habido otros espacios que son como más de debate, donde cada campaña presenta su propuesta y pues es perfecto, pero creemos que en este tipo de espacios donde hay ya una propuesta, la respuesta debe ser en función, digamos, de eso que plantea el consenso. Entonces, con esto quiero decir que el pacto histórico encuentra muy saludable, muy enriquecedor el aporte que hacen desde, digamos, desde esta conjunción de esfuerzos, que además tiene 4 versiones, como lo indicaron Juan Eduardo y Luis Alberto. Esto no lo hicieron para la campaña, sino que es un trabajo del cual también he sido testigo. Es que tenemos una coincidencia global muy alta y vemos realmente creemos que de esta manera un gobierno del pacto histórico, la diferencia con otras propuestas es que es la posibilidad de materializar unas aspiraciones que están fundamentadas desde hace años en Colombia alrededor de la salud. No es que el pacto histórico trae la gran novedad, sino que la novedad es cómo lo hacemos, con quién lo hacemos y para qué lo hacemos. Y yo quiero ahí, doctor Luis Alberto, dejar un primer punto que es de orden político, ético, que nos parece fundamental. El nombre del pacto histórico no es una marca, sino es una propuesta democrática para el país. 2, entonces, y en eso de lo global, hablar de transformación es completamente, y paso a la segunda, coincidente, porque nosotros consideramos y nos distanciamos de otras propuestas en el sentido que no estamos en una crisis de desarrollo, porque cualquier sistema tiene crisis, necesita ajustes marginales. Nosotros consideramos que estamos en un momento en el cual el sistema no tiene una crisis de desarrollo, sino una crisis ya de deterioro, de pérdida de sustancia, pérdida por sustracción de materia, de más fragmentación, es decir, todo lo que prometió en muchos de los frentes han hecho agua, y eso debe ser abordado con la palabra que ustedes dicen, transformar. Nosotros creemos que no es posible con ajustes marginales emprender los cambios que necesita el sistema de salud en Colombia. El pacto histórico es una propuesta de transición, por lo tanto, el cambio de rumbo
tiene que ir por el Congreso de la República, es inevitable. Hay una serie de medidas y ahí los aportes que ustedes hacen son supremamente pertinentes porque todas no dependen de una ley de reforma, sino que muchas de ellas se pueden ir implementando. Quiere decir esto que esto es a dos velocidades. Una velocidad que empieza el 7 de agosto, que incluye la presentación de un proyecto de ley de reforma, pero ojo con esto, aquí no es un salto al vacío porque aquí hay una cancha que tiene unos límites y está fijado por una ley de alto rango que es la ley estatutaria y la jurisprudencia constitucional. Entonces acá no es como pretenden decirse, digamos, en el debate electoral, que son saltos al vacío, irresponsables, etcétera. Al contrario, es el acumulado de lo que ustedes proponen y muchísimas más organizaciones en el país, pero también lo que la ley ordena, desarrollar integralmente la ley estatutaria, porque hasta el momento lo que ha habido es casi que una contrarreforma de la ley estatutaria, y en eso, si hay tiempo más adelante, me gustaría detenerme, porque a lo que le llaman desarrollo, que es una cantidad, cientos de decretos, resoluciones, muchos de ellos están en un tema judicial complicado, muchos demandados, justamente porque su juridicidad en relación con la jurisprudencia y la ley estatutaria están en tensión, o por lo menos son, digamos, francamente violatorios del espíritu y de los contenidos. ¿Cómo lo desarrollaría entonces si estamos de acuerdo en general? Yo lo que creería es que tal vez por el resumen hay algunas ausencias en lo que presentó el doctor Martínez, pero que en el documento largo sí está. Entonces, y voy a decir de una vez, no se mencionó la interculturalidad. Esto es un país diverso. Dos, el tema de la participación fue mencionado, pero es que tenemos una ley estatutaria de participación también. Y nosotros tenemos que hacer efectiva, cumplir las órdenes constitucionales alrededor de la participación. Esa participación del cliente, del usuario, esa terminología que se ha implantado aquí, tiene que ir a sus orígenes, que es la de un derecho fundamental. La participación es un derecho fundamental, y no solamente para quejarse de un servicio, que es la visión a la cual se ha reducido, sino, ojo, para construir, para transformar el sistema de salud. La otra, lo otro tiene que ver con lo siguiente, es, si bien ustedes lo plantean, hablan de la transformación de una pieza de la política pública, porque también se ha querido reducir el debate, pareciera que es pecado aquí discutir sobre el sistema, ¿sí? Como que es endemoniado hablar del sistema de salud, no tenemos derecho, se quiere tapar la boca para hablar de la transformación del sistema, porque se habla de la intermediación administrativa y financiera como si eso fuera lo único que conforma un sistema. Ahora, es una pieza importante, ¿sí? Entonces, ahí yo no vi en la presentación, pero yo no creo que haya un desacuerdo, la necesidad de que el ajuste estructural al sistema tenga dos elementos. Uno, no dependa de la capacidad de pago, y dos, no tenga intermediación administrativa y financiera en este caso, de la figura que la ejerce, que es la EPS. Bien, eso digamos como de fondo, pero eso, y ahí concordamos, un debate público, democrático, puede llevar a fórmulas de qué papel pueden jugar. Y aquí hay ejemplos, por ejemplo en Corea del Sur, en donde el debate público y la urgencia de resolver problemas estructurales llevó a una conjunción de aseguradoras que estaban en el espacio privado, en el aseguramiento público, ¿sí? Entonces, no hay que tenerle miedo. Otra cosa, se está confundiendo el debate entre seguridad social, ¿sí? En el cual hay dos grandes modelos históricos, el bismarckiano y el de Beveridge, el inglés, que es interesantísimo para nosotros, en donde las figuras más conservadoras, más neoliberales inclusive, siguen sosteniendo que como lo sostiene la Corte Constitucional en Colombia y lo sostienen amplios sectores de la sociedad, al ser un derecho fundamental, no depende de la capacidad de pago y no tiene que demostrar que usted tiene un ingreso o que tiene un empleo, más en sociedades
donde hay mucho trabajo, pero hay muy poco empleo. Entonces el sistema inglés nos ha dado una lección que lo defienden los conservadores. Margaret Thatcher intentó, pero al final decidió no meterse con ese tema, porque no le convenía. El modelo neoliberal entró duro en Inglaterra, pues como en todo el mundo, intentó penetrar salud, pero no lo logra porque hay otro tipo de debates. En el mundo no hay EPS, hay aseguradoras en algunos países, pero no hay EPS como están constituidas en Colombia. Pero aquí les voy a decir una cosa que hay que tener en cuenta. Hay que construir sobre lo construido y por lo tanto nuestra historia tiene elementos comunes pero es distinta de la del resto del mundo. Un debate democrático tiene que llevar a que con lo que hemos aprendido, con lo que hemos hecho bien, pero también con muchas cosas que están mal, seguramente el desenlace no es como también para callar el debate, se dice que es volver al seguro social, volver al sistema. Esta es una manera muy, como una caricatura del debate, como si en todo el mundo el único país que al que le faltaría es Colombia, y resulta que es al contrario. Y aquí han venido visitas, por acá algunos funcionarios estuvieron en República Dominicana y se hizo una reforma, y allá hicieron algo parecido a las EPS. Al suscrito le tocó ir en el año 2019, invitado por el sector privado, no por el Estado, para que contáramos nuestra experiencia, y hoy ya eso está prácticamente desmontado en República Dominicana, un modelo relativamente parecido. El chileno no es idéntico al colombiano, tiene una tradición de salud pública muy interesante que hizo que la contienda política alrededor de lo que fue el modelo neoliberal no produjera los mismos resultados. Yo no quiero decir que es mejor ni que es peor, pero no es idéntico tampoco. Y ahorita está atravesando un debate público en la constituyente y veremos qué puede suceder. Esto para decir de nuevo que a lo que tenemos derecho es a definir nuestro futuro, a definir con todos los actores cuáles son los cambios que merece un sistema. Me he detenido acá porque al entrar en detalles de la propuesta, pues creo que se vuelve también un poco agotador, pero aquí de lo que se trata es de la política, de la gran política, de lo que va a suceder el 29 de mayo. Y la invitación a los colombianos, a las colombianas, es que no nos vuelvan a quitar el derecho de discutir qué es lo que hay que hacer para transformar algo en donde hay evidentes problemas estructurales y no es una crisis de desarrollo, como el niño que ya le quedó grande la ropa, entonces pues hay que extenderle la bota, ¿no? El pantalón, hay que extenderle la bota y ya se resuelve el problema de crisis de desarrollo. Hagamos más de esto, hagamos de lo otro, o unas propuestas que tienen que ver mucho con el reparcheo. Nosotros creemos que hay que iniciar a partir de lo construido en un horizonte tranquilo, transitando sobre la base que tenemos. Tenemos política pública, tenemos un personal de salud excelente, tenemos los hospitales públicos, parece que le hubieran declarado la guerra, y fuera de eso les dicen ladrones todo el tiempo. Los hospitales públicos y los gerentes son ladrones. Por cada peso que se pierde en ese sistema, se pierden 3 en el sector privado. Yo sí pido respeto con la red pública. Todos los gerentes de este país entonces son ladrones. Y antes, cuando había concurso, entonces no había politiquería y no había corrupción. Esos paquetes de gente que elegía a los también entró en una fase de fracaso. Ese no es el problema. El problema es que se corrompieron los hospitales desde la misma estructura del sistema, negociando tarifas y cápitas de 12.000 pesos para hacer promoción, para hacer prevención, detección temprana, protección específica, y fuera de eso pagar la luz, pagarle a los trabajadores, deslaboralizarlos. Eso es un sistema corrupto, porque se negocian tarifas todo el tiempo, se revisan facturas, si tú me pasas plata yo te pago primero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora parece que el problema es que, por eso es que la red pública está aquí. Aquí se hizo una avanzada para acabar con la memoria, pero afortunadamente no la extirparon, y en la pandemia los hospitales públicos de los municipios más pequeños de este país sacaron la cara y compensaron las tasas de vacunación, hicieron atención primaria como podían, y todavía aquí no cambió la negociación entre la EPS y el público como para decir estamos en una emergencia.
Todos hablábamos de la pandemia, que qué cosa tan terrible. No, la EPS con sus privados le pagaron más para poder ir a vacunar. Obligación histórica, universal y cubierta. ¿Quiénes vacunaron? Nuestras auxiliares, nuestros técnicos en el territorio. Podemos mirar ejercicios que ya están documentados del papel que jugó esa red pública. Bien, yo no he presentado todavía la propuesta de Petro, pero creo que sí, porque es que esto es un debate, esto no se trata de fórmulas magistrales para decir, porque los mismos consensos de gente que sabe, como ustedes, ya lo han diseñado, tienen cálculos, etcétera. Pero rápidamente, nosotros vamos a 2 velocidades. ¿Qué pasa el 7 de agosto y cuáles son los contenidos de la reforma? Contenidos de la reforma: desarrollar integralmente la ley estatutaria sin intermediación financiera y que definitivamente termine el viacrucis de que se necesita demostrar capacidad de pago en este país. 1, 2, sistema universal único de naturaleza pública, gratuito en el momento de la prestación del servicio, ojo, subrayo, intercultural, participativo y descentralizado. Esos principios, cada uno puede ser un tratado, hay mucho en política pública que nos da de dónde. Este sistema debe financiarse, como viene haciendo, pero progresivamente por impuestos y por cotizaciones equitativas. Los impuestos debemos avanzar a una justicia tributaria de que quien más tiene, pague, como no viene sucediendo, y eliminación de una cantidad de exenciones que no están gravando, digamos que no permiten un mayor recaudo. Esto en términos de financiamiento, además de otras medidas complementarias como los impuestos saludables, etcétera, todo el tema que se pueda avanzar en la regulación del cannabis debería tener una destinación, una parte específica cuando esta industria se pueda, digamos, potenciar y escalar para financiar también el sistema. Pero algo más importante, hay que terminar de hacer el catastro multipropósito para refinanciar los territorios y los municipios. Esto es una medida estructural que hay que avanzar, es un compromiso del acuerdo final de paz y ahí también tenemos que mirar. Pero ojo, financiar no es conseguir solamente más plata, sino ejecutar adecuadamente los recursos. Lucha contra la corrupción. 2, modelo preventivo, porque si no atendemos en la base, estamos luego pagando las consecuencias, tanto en el bienestar de las personas como en el presupuesto. Bien, ¿cómo es la estructura? Consideramos que la experiencia de la ADRES, una de las pocas que empieza a levantarle la confianza al sistema, que es una de las crisis más grandes que tiene, puede fortalecerse, trabajar sobre esa experiencia hacia un fondo único, con desconcentración en los territorios, por donde esté viajando el soporte administrativo y financiero del sistema, y en paralelo, coincidimos con ustedes, un sistema de autoridad sanitaria basado en consejos tanto nacional, territorial, rural. Y aquí parece una consigna, de nuevo la ciencia que entre a definir qué es lo que pasa con los sistemas de salud. Aquí a los médicos, a los científicos se les ignora permanentemente, eso tiene que volver a la dirección del sistema. Eso en términos de autoridad sanitaria, inteligencia epidemiológica, etcétera. Entre estos dos, unos puentes que son territoriales, porque las decisiones las debe tomar estos consejos, ¿sí? Y la operación para articular la tiene que hacer este fondo. Los servicios nosotros no creemos que debamos continuar con el concepto de empresa social del Estado. Estamos de acuerdo que hay que transitar al hospital público. No es volver a la etapa anterior necesariamente, puede haber mecanismos operativos mixtos, pero el mensaje central es: el hospital público es patrimonio sanitario de la nación y es garantía de la soberanía sanitaria, y lo vimos en la pandemia. Entonces, que tenga mecanismos administrativos no significa, y que tenga tecnología y que haga gerencia no significa que siga siendo una empresa que sale a ver con el gerente, se la pasa más tiempo con el maletín de ejecutivo buscando plata, presentando facturas, que haciendo la dirección del hospital.
Entonces, financiamiento público de la red pública y la red privada, que es la gran mayoría, garantías. Porque los privados que son pequeños, que están en el barrio, que pueden estar en las zonas rurales, no tienen garantías. También están siendo maltratados. De los 11 billones de cartera, entre comillas, corriente, 30, 60, 90, 120 días, el 75% se le debe a los privados, pero no a los que están integrados verticalmente y que son gigantes, sino a las pequeñas clínicas, a los pequeños laboratorios. El paisaje que nosotros vemos aquí parece que fuera de guerra. Desaparecen como nacen esas iniciativas privadas. El gobierno del Pacto Histórico cree profundamente en la iniciativa privada y consideramos que dentro de un sistema de redes integradas e integrales, los privados deben tener un lugar, solamente una condición: equidad en su distribución, y para eso estímulos tributarios, formas de pago, etcétera, que puedan garantizarle que cuando usted abre un laboratorio clínico no es para que se quiebre, sino para que se vuelva una institución del territorio igual que el hospital público. El modelo preventivo, que es el que Gustavo Petro más pone sobre la mesa, es inaplazable. Y ahí es absolutamente necesario, pues como lo hemos venido, que las redes integradas e integrales de manera territorial, diferencial, lo puedan ejecutar. Ahorita hablo corto del corto plazo. ¿Cuánto me queda, Juan Eduardo? 2 minutos. Bueno. Bien, hay otra serie de elementos. El tema de educación médica, nosotros no estamos tan de acuerdo en denominar, y no es un problema de nombre, al talento humano. Preferimos hablar del trabajo en salud, de los trabajadores y las trabajadoras, porque eso va ligado. El talento no tiene derechos, los trabajadores sí, y el trabajo es un derecho. Ese derecho hay que garantizarlo. Entonces parece un problema solamente de nombre, pero cuando uno solo vende competencias y le pagan competencias, desaparece el ser humano y por lo tanto desaparecen sus condiciones laborales que lo lleven a lo que se denomina universalmente trabajo digno y decente. Ciencia y tecnología, reindustrialización para llegar a una soberanía sanitaria de la industria farmacéutica nacional y de otros sectores, superintendencia descentralizada y desconcentrada por fuera de la politiquería, reforma urgente del INVIMA y también del IETS para que tengan modernidad, profesionalismo, meritocracia, presupuesto y transparencia y aseguren reglas de juego. En el corto plazo, el 7 de agosto, que nos dicen que es que vamos a acabar, no se pueden acabar, es un gobierno democrático, tienen que ir a un debate amplio en el Congreso. Nuestra propuesta es que sea sin intermediación, pero puede suceder lo que ustedes dicen, que transformen su rol, que jueguen otro papel las EPS. Pero desde el primer día tomamos distancia de las propuestas que dicen que ya no hay que liquidar más EPS. No, la ley hay que cumplirla. Hay más de 10 EPS que no cumplen con los criterios de habilitación financiera y están maltratando a la red pública y privada y por lo tanto están maltratando a los pacientes. 2. Giro directo universal para empezar a darle dinámica al sector que es el que le presta los servicios. Doctor Morales, la gente no le pide cita a las EPS, yo no sé si es que yo no conozco el sistema. La gente le pide la cita a los prestadores. ¿Qué es lo que no puede faltar en un sistema de salud? Prestadores. Yo no conozco otro en donde sin el intermediario se acaba el sistema. Eso no es cierto. Lo que no puede faltar, y sí falta, son prestadores. No llegan a la última milla, como dicen algunos. 2, giro directo universal. 3, modelo preventivo. En los territorios, mediante la ADRES, podemos hacer contra un plan de protección específica, detección temprana universal, territorializado por municipio, comuna o distrito o localidad, asegurar universalidad. No más que el 60% de las mujeres solamente tienen cobertura de citología, cuando eso está pago y está cubierto por el sistema. El tamizaje universal por población, infancia, mujeres, debe ser garantizado con el modelo preventivo. Es posible sin que haya transitado todavía la ley en el Congreso. Plan de choque en relación con apertura de cupos para empezar también a redireccionar el rumbo, para
para el acceso a la educación pública en materia de salud, tanto en pregrado como en residencias. Laboralización, ya hay la suficiente normatividad para garantizar el derecho al trabajo digno y decente. Aquí hay un problema de voluntad política. Bueno, tal vez me quedan algunas cosas pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, siempre aprendiendo y escuchando de todas las intervenciones. Miren, este 29 de mayo es como todas las elecciones, pero esta es definitiva. O seguimos en la continuidad de la muerte, en la continuidad de la corrupción y de la violencia, o estamos invitando al país, también con esperanza, doctora Luz María, porque lo que queremos es que todos podamos vivir sabroso, dice Francia Márquez. Entonces, ahí, buen vivir, dicen las comunidades indígenas. Total, ahí en la representación y la unificación de pueblos originarios y afrocolombianos han llegado a esa coincidencia. El buen vivir, el vivir bien, eso no puede seguirse postergándose. Esa es la propuesta de Gustavo Petro y de Francia Márquez, un pacto histórico en donde la salud, de manera progresiva, se garantice como derecho fundamental. Y porque respetamos el Estado Social de Derecho, y porque respetamos y creemos, y la idea es avanzar a una democracia multicolor, las reformas deben hacerse de manera consensuada. Por lo tanto, la consigna no es eliminar aquí nada. Aquí lo que hay que eliminar es la violación del derecho fundamental a la salud. Pero la intermediación, y tenemos muchas coincidencias, doctora Luz María, en todo lo que usted ha presentado en todos los debates, doctor Correa. Sin embargo, consideramos que el problema de la intermediación es un problema estructural y que además se acompaña de una corrupción que se ha vuelto estructural. Eso no significa ni amenazar ni acabar con nada. De hecho, el 7 de agosto, las EPS que están cumpliendo, que se involucran, que entran en el debate, tendrán que ser parte del proceso de avanzar a un modelo preventivo, de avanzar a un modelo de garantía de derechos. Un mensaje final a los trabajadores y trabajadoras de la salud, 70% mujeres, es que eso es una prioridad, porque para garantizar el derecho se hace a través de un servicio, y el servicio lo hacen las personas, y las personas son trabajadores y trabajadoras que están siendo absolutamente vulneradas en su gran mayoría. Esa es la prioridad, porque puede haber muchos esquemas, y de acuerdo, doctor Correa, seguir confundiendo seguridad social, aseguramiento, con una figura que puede haber ya cumplido su ciclo, es que ya estuvo bien, veamos en qué se puede transformar. Por eso estamos de acuerdo con este consenso. Puede que se transforme su rol. Nadie está diciendo que aquí hay que eliminar nada, menos si contribuye a garantizar el derecho. Creemos que no, porque esto es un tema, lo dice muy bien el doctor Correa, aquí no hay gestión del riesgo en salud, aquí lo que hay es gestión, y muy mala, del riesgo financiero. Por eso el doctor Morales habló ahorita de un cuarto salvavidas, nuevo salvavidas, un fondo de solvencia que saldrá del bolsillo de los colombianos, como ha salido del bolsillo de los colombianos los 3 salvavidas que le han enviado los gobiernos anteriores a una figura que merece y aguanta una crítica y un debate. Porque ¿de dónde sale eso, mi doctor Morales? Que no se puede liquidar, no le entiendo. Aquí hay que cumplir con la ley. Entonces, 4 criterios de habilitación financiera no se cumplen y ahora hay que dejarlas y hay que volverlas a salvar. Hay un problema estructural. Que ¿de dónde sale cualquiera? Déjelas. ¿De dónde sale la plata? Del bolsillo de los colombianos. ¿O es que las EPS sacan de alguna chequera los dineros para mantenerse? No. Y usted va a crear un fondo y usted está diciendo que tienen que cotizar de los costos de administración. Eso es inconstitucional. Los dineros de la salud tienen destinación específica para garantizar el derecho, y ahora viene otro reaseguro que sale del costo de administración. Entonces me deja muy preocupado. Y lo último, nos ha dicho en todos los debates que está en contra de meter más proyectos de ley al Congreso. Oh, sorpresa, ha cambiado del debate de la semana pasada al de hoy a decirnos que va a meter 9 leyes, de las cuales crea 4 fondos. Por Dios, más
fragmentación, doctor Morales, ¿qué tiene usted contra la ADRES? La ADRES es una buena señal de política pública, que ante la crisis estructural del sistema, al mismo Estado le tocó crear una herramienta que puede ser fortalecida. Ahora la vamos a partir a crear más fondos, etcétera. Bien, tenemos esperanza y vamos por el 29 de mayo por un pacto histórico. Gracias. Gracias, doctor Urrego. Doctor Morales, le escuchamos. Tiene 5 minuticos. Muchas gracias. Por eso pedí hablar de último, porque yo sabía que iba a venir estas intervenciones de ataques. Y respetuosamente le pido, primero, déjeme, yo doy mi mensaje final, y segundo, que yo haga la réplica, porque se me mencionó de manera directa. Lo primero es que nuestra propuesta es precisamente una propuesta que busca cerrar las brechas que generó este sistema de salud entre las grandes ciudades, un sistema muy enfocado en las grandes ciudades, en la altísima complejidad. Y pues prácticamente toda nuestra propuesta gira en torno a fortalecer esa atención en las zonas, en las ciudades pequeñas y las ciudades intermedias, en las zonas rurales, especialmente las zonas rurales dispersas, donde los modelos de aseguramiento típicos no tienen sentido y donde prácticamente todo nuestro esfuerzo financiero va enfocado a cerrar esa brecha y a mejorar las condiciones de salud de la gente y de prestación de servicios en esos lugares, donde por supuesto el hospital público es un eje fundamental y debe ser un actor fundamental. Concretas y ahora queremos presentar en concreto qué es lo que vamos a hacer, porque nosotros definitivamente para la carreta populista sí somos muy malitos, digámoslo así, y en lo concreto pues estamos diciendo que es lo que nosotros queremos hacer. Y nosotros, a diferencia de otras campañas, sí tenemos absolutamente claro qué es lo que tiene que hacerse en este sistema, que yo creo que es un sistema que está sobrediagnosticado. Yo creo que más acuerdos nacionales en salud lo único que van a generar es mayores frustraciones. Yo creo que llevamos, que yo recuerde, los últimos 4 gobiernos discutiendo qué hacer y nunca nos hemos sido capaces de poner de acuerdo en qué es lo que en realidad hay que hacer. Y por supuesto que las cosas evolucionan y que las cosas tienen que cambiar. Todas las cosas en la vida tienen un ciclo y antes, por el contrario, cuando no cambian, pues las terminan cambiando. Por la propia realidad y los hechos las terminan cambiando. Pero uno no cambia arrasando lo que tiene y comenzar a construir de cero, que es lo que pienso yo que se va a hacer al cambiar de un modelo de aseguramiento que me parece que es un avance a regresar a un modelo público del sistema público que nunca ha operado bien en el país. Me parece que eso es retroceder. Me parece igualmente que es un salto al vacío decir que se van a cambiar las cosas, pero no tener claro qué es lo que se va a hacer. Aquí no tienen claro qué es lo que se va a hacer. Aquí lo que están diciendo es que vamos a llegar y vamos a hacer una amplia discusión y que, como el nombre lo dice, vamos a pactar entre todos los colombianos
Y a mí me parece que eso es un salto al vacío, no solamente un salto al vacío, sino una irresponsabilidad con la población. Y lo digo porque cualquiera de ustedes sabe lo que sucede cuando el gobierno anuncia o se filtra la información de que van a liquidar una EPS. Y es que sencillamente los prestadores de servicios no siguen atendiendo a las personas porque saben que se va a perder. Porque ustedes mismos lo reconocen, aquí hay una deuda muy grande que es insolvente, que no hay cómo pagar, y que por lo tanto llevar al Congreso una discusión en la cual el punto central es acabar con las EPS, pues le digo que grave, que eso se demore 2 años, 1 año, 3 años, porque eso lo que va a hacer es prorrogar la incertidumbre, especialmente en la atención de los pacientes, y que yo creo que eso no es sano, eso es un salto al vacío. Yo no me cierro y nunca lo he dicho, por supuesto, que se puede, claro, por supuesto, discutir si hay mejores alternativas, pero como lo dije en mi ejemplo coloquial, uno no se suelta de la rama hasta que no esté agarrada de la otra, porque lo que produce es una afectación de las personas. Y finalmente, pues yo quiero decirles que aquí hay personas que se presentan como el cambio y dicen es que aquí nos han gobernado X o Y personas durante los últimos 20 años y no han hecho nada y ahora quieren decir que son los que van a cambiar las cosas. Lo primero que quiero decirles es que de los últimos 20 años, 8 fueron de un gobierno del cual apoyó e hizo parte el candidato Gustavo Petro. Que no me vengan a decir que es que todo esto para atrás, ellos no tienen nada que ver. Y lo segundo, tampoco se nos olvide que el candidato Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá durante 4 años. Doctor Jaime, por supuesto que tuvimos que sacar 450.000 millones de pesos para pagar las deudas que dejó la EPS Capital Salud y que ustedes, por los malos manejos, generaron esas dificultades. 450.000 millones, claro que salieron de los impuestos y lo pagamos todos los colombianos, pero le quiero contar que esos 450.000 millones de pesos se utilizaron para pagarle a los prestadores, para pagar primas, para pagar salarios atrasados, para pagarle a los proveedores. Para eso lo utilizamos. Ustedes ya gobernaron y fue un desastre lo que hicieron en salud en Bogotá. No sé cómo ahora vienen a decir de que entonces ya no va a ser un desastre y la salud en Colombia sí la van a manejar bien. Yo creo que en ese sentido uno tiene que volverse serio y uno tiene que hablar con la realidad. Y finalmente, pues quiero decirle que yo he sido gerente de 5 hospitales públicos en mi vida, en las zonas rurales y más conflictivas de este país, y que he sido gerente de 2 EPS públicas, y que he sido igualmente secretario de salud en 2 oportunidades de una ciudad como Bogotá, de lo que me siento absolutamente orgulloso. Yo sí conozco, como se dice, los toros desde la barrera. Yo sí sé cómo se hacen las cosas. Yo no sé usted cuántas hospitales ha gerenciado, cuántas EPS, cuántas secretarías de salud. Hablar es muy fácil y la retórica es muy bonita, pero finalmente son los hechos los que demuestran quiénes somos y de qué somos capaces. Y yo creo que los resultados hablan por sí solos. ¿Quién hizo bien las cosas cuando fue alcalde de Bogotá y quién no las hizo de esta manera? Y cierro diciéndoles, pues por supuesto que estas son discusiones políticas, no son personales, que no solamente me parece normal el disenso, las posiciones opuestas, pues porque precisamente esa es la democracia. La democracia no es estar todos de acuerdo, la democracia es disentir y ser capaces de ponernos de
acuerdo por las buenas, sin violencia, de cómo hacer las cosas. Celebro este espacio, celebro ese enorme avance que hace la Mesa de Antioquia en buscar consensos. Tenemos puntos de diferencia, como se lo he dicho al doctor Luis Alberto en muchas oportunidades, tenemos puntos de diferencia profundos, pero eso no nos hace ni enemigos, ni que dejemos entonces de saludarnos y de seguir hablando. Por el contrario, ahí es cuando tenemos que hacer un mayor esfuerzo por encontrarnos, por buscar esos puntos comunes y por construir para todos hacia un futuro. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Luis Gonzalo. Muchísimas gracias. Doctor Morales, consultar, trabajar con la sociedad no es ningún salto al vacío. Usted ya anunció otra nueva noticia. De llegar al gobierno, el presidente tendrá facultades extraordinarias para meter 9 proyectos de ley. Eso se parece bastante a lo que nosotros cuestionamos, que es el autoritarismo. Igual lo hizo usted en la Secretaría de Salud, que apenas entró, hizo, enmermelando a los concejales de Bogotá, declarar una emergencia sanitaria que no existía para poder meter la reforma del sistema de Bogotá, en el cual fusionó 22 hospitales. Usted, como le gusta más el tema de la intermediación, entonces se dedicó, sacó dinero del bolsillo de los bogotanos, porque efectivamente había un pasivo de 600 y pico de mil de millones. Cuando usted terminó, doctor, a los 4 años, revise las cifras, estaba 50.000 millones más alto. ¿Qué fue lo que hizo? Y eso es delicado. Mirar cómo fue el manejo de las reservas técnicas, que es un tema sagrado en el manejo de las EPS, para que apareciera un supuesto saneamiento. En el orden de las deudas, usted priorizó pagar las deudas del socio minoritario, Salud Total, sobre la red pública. Nosotros a usted, si no miró las cifras, le entregamos los hospitales de la red pública en superávit. Revise usted las cuentas, porque es la prioridad y es lo que le planteamos al gobierno nacional, para una propuesta de gobierno nacional, giro directo. Primero los prestadores. Nosotros no estamos buscando mecanismos para volver a fondear algo que se ha fondeado más de 3 veces. Y termino con esto. Usted prometió 40 centros de atención prioritaria y cogió la red pública, la pintó, le cambió el nombre, recortó horarios y terminó con los CAMIS, los centros de atención materno-infantil, y a la fecha no hay ni un solo CAP que usted prometió, y está proponiendo otra vez 40 para el país. ¿Le gusta el número 40? Otra vez ese tipo de mecanismos. Usted cambió de aviso, recortó horarios a hospitales y clínicas, hospitales que habían sido inaugurados por el gobierno anterior. Se compró para Bogotá el Hospital San Juan de Dios, y su obsesión, y ahorita está eso enredado en la justicia, era tumbar la Torre Central, mientras que Gustavo Petro adquirió para la ciudad 24 edificios, más de 4 hectáreas en pleno centro de Bogotá, para la salud de Bogotá y del país. Y lo más grave, 6.000 trabajadores y trabajadoras, la mayoría mujeres, usted no les renovó contrato a los 3 meses porque no cree en la atención primaria, porque usted está hablando aquí de equipos y usted los acabó en menos de 3 meses. Madres cabeza de familia, mujeres que estaban embarazadas salieron, y además los calumnió y les dijo que los médicos eran repartidores de periódicos. Falso. Entonces, por favor, yo le pido respeto cuando hace ese tipo de afirmaciones. Y en términos de formación y capacidad, pues justamente usted es muy bueno en eso que ha manejado, yo se lo reconozco. El otro día dijo en un debate que nos iba a entregar la hoja de vida. Bienvenido, porque usted es una persona muy trabajadora. Pero yo no soy ni el próximo ministro ni nada. Nosotros somos miles de médicos, enfermeras, centros de pensamiento que están en capacidad de aportar en el gobierno de este país. Esto no es un problema conmigo ni con usted. Esto es un tema de que hay una fuerza del cambio en este país, y yo pido respeto para los trabajadores y trabajadoras de la salud. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Con esto, indudablemente estamos cerrando nuestro conversatorio de consensos y el
documento de la Mesa Antioquia por la transformación del sistema de salud. Se han debatido puntos muy interesantes de la parte de la campaña, pero es indudable que queda abierto el debate.